Si vieras toda tu vida, de principio a fin, ¿cambiarías? ¿O daría algo? La verdad es que muy poca gente realmente entiende el mensaje de la película La Llegada. Y voy a confesar que yo tampoco entendí nada la primera vez que la vi. Ya pasaron unos 6, 17 años y cuando la vi, me pareció un gran entretenimiento, una película muy bien hecha, una ciencia ficción que no es solo para nerds, ¿sabes? Te quedas ahí cautivado tratando de entender qué vinieron a hacer los alienígenas que invadieron la Tierra y cómo van a interactuar con los seres humanos. Me pareció espectacular la película. Pero lo que me di cuenta hace unas semanas cuando decidí volver a ver esa película es que realmente no había entendido nada de ella. El tema central de la película cambió completamente para mí. Vi que en realidad eso era un análisis crítico de la conciencia humana, de cómo somos extremadamente limitados en ese aspecto, y por eso nos quedamos atascados sin poder evolucionar no solo como sociedad, sino también como individuos. Y decidí crear este video para transmitir un poco de esa visión, mostrar cómo detrás de eso está escondido uno de los mayores secretos de la creación y cómo podemos usar ese secreto para crear la realidad que queremos, para evolucionar y conquistar todo lo que deseamos en esta vida. Bueno, vamos allá, déjenme intentar traer aquí solo lo esencial para que capten la idea de la película sin revelar muchos spoilers ni nada de eso. Mr. Banks, can you turn the TV to a news channel? La historia de la película comienza con 12 naves alienígenas aterrizando en el planeta Tierra en 12 puntos completamente aleatorios. Hay naves que aterrizan en Estados Unidos, en China, en la India, y entonces queda todo ese misterio. ¿Qué vinieron a hacer estos extraterrestres aquí en la Tierra? Y a pesar de que aterrizan en varios países diferentes con culturas diferentes, es curioso porque todos reaccionan de una manera muy parecida. Reaccionan con miedo, identifican las naves de inmediato como una amenaza, convocan a los ejércitos, rodean la región, apuntan todas las armas hacia ellos, porque todos piensan que vinieron aquí para atacarnos, para dominar la Tierra, esclavizar a los seres humanos. Y esa reacción es unánime, porque es exactamente lo que el ser humano ha hecho a lo largo de la historia. Todos están inmersos en esa cultura de poder, de dominación, de querer esclavizar a los demás. Solo tienes que ver, no importa qué libro de historia leas, sobre qué cultura decidas investigar. Eso es una constante en nuestra historia. We have a protocol for... Por eso el ser humano termina proyectando esa misma mentalidad en seres que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros, que vienen de un contexto completamente desconocido, una realidad que ni siquiera comprendemos. Y eso es un claro ejemplo de la limitación de nuestra conciencia, una evidencia de que no podemos pensar más allá de nuestra cultura, de nuestra historia. Pero siguiendo con la historia, dado todo este escenario caótico de mucho miedo y misterio, los gobiernos y líderes deciden intentar comunicarse con los Septapods. Septapods es justo ahí donde aparece en la historia la protagonista de la película, Louise, una profesora lingüista que es contratada por el ejército estadounidense para intentar entender el idioma de estos extraterrestres, para que sea posible intentar negociar con ellos, tratar de entender su propósito aquí en la Tierra, entender qué quieren de los seres humanos. Pero lo que vemos es que la comunicación con estos extraterrestres es un gran desafío, porque existe una barrera de lenguaje enorme. No existe aquí una traducción simple, como si ellos hablaran un idioma diferente, como japonés, chino o latín. No, es una forma de comunicarse que parte de otro estado de conciencia, un estado de conciencia completamente desconocido para los seres humanos. Y lo que quiero decir con eso es que si pensamos en el idioma portugués, por ejemplo, como en cualquier otro idioma del mundo, toda frase tiene un sujeto que actúa, un verbo que ocurre en algún tiempo y un objeto que recibe la acción. Es pasado, es presente, es futuro, hay causa y efecto, yo hago, tú recibes, eso pasó antes, aquello va a pasar después. Y para nosotros que crecemos toda la vida aprendiendo y viviendo dentro de esa estructura, parece que es todo lo que existe. Parece que es la realidad, pero en realidad ese lenguaje es solo un reflejo de nuestra limitación de conciencia. Una limitación que parte del supuesto de que el tiempo es lineal, que tú estás separado de las cosas y que lo que aún no ha sucedido no existe. Y es evidente que nuestra mente vive atrapada dentro de eso. Después de todo, ella no conoce otra realidad. Allí. Y es justamente por eso que el desafío es tan grande, porque para entender a los septápodos ya no puedes ver el tiempo como algo lineal. Para ellos no existe esa historia de presente, de pasado, de futuro. Todo es lo mismo. Y su idioma es un reflejo de esa conciencia. No tiene principio, no tiene fin, no tiene medio. Los símbolos con los que se comunican son logogramas circulares, complejos, y cada símbolo no representa solo una palabra aislada, sino toda una idea o una frase completa. ¿Cómo empiezas siquiera a traducir eso? I don't know.
Existen varios estudios y teorías que muestran cómo el idioma limita nuestro pensamiento. Incluso hay un principio llamado Sapir-Whorf, que dice que la estructura y el vocabulario de un idioma influyen en la forma en que las personas perciben, definen y piensan sobre el mundo. Y si lo pensamos, eso parece tener mucho sentido. Incluso para dar un ejemplo más tangible aquí para nosotros, si comparamos el portugués de Brasil con el portugués de Portugal, aunque estos idiomas sean muy parecidos y aunque logres entender casi todo lo que dice un portugués, las pequeñas diferencias y matices entre estos dos idiomas ya son suficientes para moldear completamente nuestra forma de pensar. Los portugueses son mucho más literales que nosotros, y eso se nota mucho en la forma en que piensan. Hasta me acuerdo de una historia cuando fui a Portugal hace algunos años, y llegué a un restaurante que estaba completamente lleno para cenar. Y cuando miré al fondo vi que había una escalera, y luego pensé, caray, tal vez haya mesa allá arriba. Entonces, cuando el mesero portugués se acercó, le pregunté, ¿hay mesa allá arriba? Y el tipo simplemente me respondió, ¡ay! Luego se dio la vuelta y se fue. Y en mi cabeza solo pensaba, ¿pero qué tipo tan tonto? Si estoy preguntando si hay mesa allá arriba, es porque quiero sentarme allá arriba, quiero comer allá arriba. Fue ahí cuando entendí por qué existe aquí en Brasil ese chiste de que los portugueses son tontos y no sé qué, porque ellos son mucho más literales que nosotros, pero en realidad ellos no son más tontos. Eso es solo una característica del lenguaje, una limitación de pensamiento que su idioma les impone en comparación con el nuestro. Pero te aseguro que tú, brasileño, con el mismo coeficiente intelectual, con la misma inteligencia que tienes hoy, si hubieras nacido en Portugal, también pensarías así. Y ese es el punto al que quiero llegar. El lenguaje determina mucho más de lo que imaginamos. Sanadere Iter, no hay mucho que podamos hacer para escapar de eso, porque por más que no nazcamos ya con un lenguaje listo en nuestra cabeza, a medida que vamos creciendo y aprendiendo, es inevitable. Todo en nuestra vida empieza a girar en torno a ella y nos domina a un punto tan absurdo que sirve no solo para comunicarnos con los demás, sino para que tú entiendas y te comuniques contigo mismo. Solo tienes que pensar. Cualquier pensamiento o idea que tengas ahí en la cabeza viene a través de palabras. O sea, el lenguaje interfiere en absolutamente todo lo que hacemos. Solo que no solemos ver eso como una limitación, porque de hecho el lenguaje fue fundamental para nuestro desarrollo como especie. Es innegable que fue una de las grandes responsables por todo lo que construimos en este mundo, por todo ese conocimiento que tenemos hoy y que fue transmitido de generación en generación. Y es justamente por eso que creemos que ellas lo son todo, que absolutamente todo en esta vida puede ser explicado y traducido en palabras. Solo que eso no es verdad. Esta es entrevista icónica de Abu Janra con Clovis de Barros, donde él le pregunta ¿qué es la vida? Y Clovis intenta 1, 2, 3, 4 veces y no logra de ninguna manera llegar a una respuesta que le agrade a Abu Janra. Dolor y sufrimiento, si lo prefieres. Y lo que es extraño aquí es que no estamos hablando de cualquier persona intentando responder. Es Clovis de Barros, tremendo pensador, un tipo que se expresa muy bien, maneja muy bien las palabras, un gran filósofo reconocido. Pero por más que lo intente, no logra traducir la vida en palabras porque la vida no puede ser explicada, porque el lenguaje es una representación de la realidad y no la realidad en sí. Entonces, cuando intentas poner algo en palabras, le estás poniendo muchos filtros encima y naturalmente terminas alejándote de lo que realmente es. Está bien, te mando un abrazo, y es precisamente esa la provocación que está implícita en la película. ¿Será que no nos estamos dando cuenta de que el lenguaje está limitando nuestra conciencia? Y más aún, la película nos provoca a pensar, ¿será que si rompemos esa barrera del lenguaje, realmente vamos a poder alcanzar otra dimensión de la conciencia? En la vida real, no lo sé, pero en la película es exactamente eso lo que empieza a suceder. La protagonista comienza a romper esa barrera del lenguaje cuando realmente empieza mal a entender el idioma de los heptápodos. Su cerebro empieza a procesar el mundo de una manera diferente. Su mente comienza a percibir el tiempo de forma no lineal, permitiéndole ver el pasado, el presente y el futuro, todo al mismo tiempo. Y lo que vemos es que esto puede ser tanto una bendición en su vida como una maldición, porque en la película la vemos usando esto para el bien. Pero al mismo tiempo esto también afecta su vida, y es precisamente de este dilema de donde viene la frase más icónica de esta película. Si pudieras ver toda tu vida, desde el principio hasta el final, ¿cambiarías algo? Tal vez diría lo que siento más veces, pero no lo sé. Pero bueno, basta de spoilers para no arruinarle la experiencia a quien no ha visto la película, y además, todo lo que ya mencioné hasta aquí ya es suficiente para que hable sobre la visión que tuve acerca de la conciencia humana. Bueno, vamos allá. Recientemente me he estado adentrando mucho en este tema espiritual. He estado probando muchas cosas, he leído mucho sobre este tema y lo que me ha quedado claro es que subestimamos demasiado el poder de nuestra conciencia. Aceptamos completamente las limitaciones que la vida nos impone
Y así, terminamos dejando de lado todo el potencial creador de la conciencia. De hecho, estaba leyendo este libro de Neville Goddard, El sentimiento es el secreto, y justo al principio de este libro, en el primer párrafo, ya dice algo muy importante. El mundo y todo lo que hay en él es la conciencia del hombre condicionada de manera objetiva. La conciencia es la causa y también la sustancia del mundo entero. Entonces es hacia la conciencia a donde debemos volvernos si queremos descubrir el secreto de la creación. El conocimiento de la ley de la conciencia y de cómo funciona te permitirá lograr todo lo que deseas en esta vida. Esto es muy poderoso. Esta idea es muy fuerte, muy importante, compleja y muy difícil de entender. Pero déjame explicarte con calma lo que él quiso decir aquí, porque esta idea es transformadora y realmente puede cambiar tu vida. Vamos a empezar pensando en algo simple. Tú no elegiste nacer. No elegiste el país, la familia, el idioma, la cultura, la religión. Todo ya estaba aquí cuando llegaste. Y aunque no hayas elegido nada de eso, eso naturalmente va moldeando tu conciencia antes de que tengas cualquier capacidad de cuestionar. Eso le pasa a todo el mundo. Es nuestro condicionamiento, nuestra programación. Y lo que termina pasando sin que nos demos cuenta es que nuestro cerebro, con toda esa programación, acaba convirtiéndose, como bien dice el autor Aldous Huxley en este libro de aquí, las puertas de la percepción, en una válvula reductora de la realidad. Y como él bien dice en el libro, nuestro cerebro reduce la realidad no solo por una cuestión de limitación, sino porque el cerebro no fue hecho para mostrarte absolutamente todo. Fue hecho para filtrar esa totalidad y entregarte solo lo que necesitas para sobrevivir. Y son varios filtros los que usamos para eso. El lenguaje es uno de los principales de esos filtros. Como la cultura, la educación, nuestras creencias, todos ellos organizan el mundo en cajas. Le dan nombre a las cosas. Crean fronteras entre lo que existe y lo que no existe, entre lo que es posible y lo que no es. Y crecemos pensando que esas cajas son la realidad en sí. Pero la verdad es que solo son una parte de la realidad. La parte que quedó después de todos los filtros que le pusimos a todo esto. Es justo eso lo que la película está mostrando con Luis. Ella no aprende un idioma nuevo como quien aprende inglés o japonés. Lo que pasa ahí va mucho más allá. Ella aprende una nueva forma en que opera su conciencia. Pero esta vez, sin todo ese filtro de percepción del tiempo que está dentro de nuestro condicionamiento. Y lo que pasa cuando eso penetra en su mente es que ese filtro que divide el tiempo en pasado, presente y futuro deja de existir. Y por más loco que parezca, esas expansiones de conciencia pueden ya haberte pasado. Tal vez no de una forma tan sofisticada como en el caso de ella, pero ¿sabes cuando viajas a un lugar nuevo y regresas viendo las cosas de manera diferente? Cuando lees un libro y el mundo parece otro, o cuando conoces a una persona y de repente ves posibilidades que antes ni existían para ti. Si te pones a pensar en esos casos, la realidad allá afuera no cambió. Fuiste tú quien cambió. Y contigo, todo lo que eras capaz de crear en este mundo también cambió. Con Luis es lo mismo, es el mismo principio. La realidad no cambió en nada, pero la forma en que ella percibe esa realidad cambió. Y ese cambio en la percepción le permite acceder y crear cosas que antes eran completamente imposibles para ella. Y es interesante porque, aunque parezca que no tiene nada que ver, es justamente eso lo que Neville Goddard está diciendo de otra manera en este fragmento que acabo de leer. Y es exactamente esa conexión entre estas dos teorías la que voy a explorar de aquí en adelante. Pero para que entiendas bien esta ley de la conciencia y la teoría de Neville Goddard, déjame dar un paso atrás. Vamos a empezar pensando en la pregunta más antigua de todas. ¿De dónde vino todo esto? ¿De dónde vino el universo? ¿Cómo comenzó todo esto? La ciencia intenta responder con el Big Bang. Las religiones responden con Dios. Las filosofías orientales hablan de Brahman, de una conciencia primordial. Y por más diferentes que sean esas respuestas, hay algo curioso que comparten. Todas apuntan a un punto de origen único, un momento antes del cual no existía nada. Ninguna materia, ningún espacio, ningún tiempo. Y ahí nos preguntamos, ¿pero cómo es posible eso? Porque a partir de la nada absoluta, no es posible crear algo. Porque la nada no puede crear algo. Y lo que Goddard, así como muchas tradiciones místicas, responden a esa cuestión, es que lo que existía antes de todo era la conciencia. No tu conciencia individual ni la mía, sino una conciencia que precede todo. Una conciencia que no está atrapada en el tiempo, porque el tiempo aún no existía. Una conciencia que no tiene cuerpo ni ocupa espacio, porque el espacio también es su creación. Una inteligencia pura, sin forma, sin límite, infinita. Esa conciencia es lo que mucha gente llama Dios. Otros la llaman creador, universo, Alá, no sé, nombres diferentes que culturas diferentes, en épocas diferentes, le dieron a la misma intuición. Existe algo en el origen de todo que es pura conciencia creadora. Y el punto más importante de todo esto es
que si la materia no creó la conciencia, fue la conciencia la que creó la materia. Y lo que esto quiere decir es que todo lo material, todo lo físico que existe hoy, existió en algún momento de la historia solo como algo no físico, lo que no quiere decir que no existía, sino simplemente que era solo una conciencia. Exactamente como pasa con una idea en tu cabeza. No necesita materializarse para existir. Cuando está en tu cabeza, ya existe, aunque todavía no la hayas sacado. Fue esa misma conciencia invisible la que creó el universo, la que creó este planeta, los océanos, la vida. Y la vida generó seres conscientes como nosotros, que a su vez empezaron a crear otras cosas, las ciudades, los inventos, absolutamente todo lo que la humanidad construyó. Pero todo eso que fue creado antes de existir en el mundo físico, existió como idea, como una intención, como algo dentro de una conciencia. ¿Estás entendiendo el asunto? Nada se materializa sin antes ser conciencia. Es exactamente eso lo que él quiere decir cuando dice que la conciencia es la causa y la sustancia de todo. La conciencia es el origen, la materia es el resultado. Y sé que puede estar un poco difícil y un poco complejo de entender, pero vamos a seguir en este viaje. La cuestión es la siguiente: si existe esa conciencia mayor que creó todo, y si tú eres parte de ese todo que fue creado, entonces no estás separado de ella. Entonces, en realidad, somos una expresión de esa totalidad. Exactamente como una gota que está hecha del mismo agua del océano, tú estás hecho de la misma conciencia que creó el universo. O sea, no somos un ser pequeño tratando de acceder a algo grande, sino que lo grande está temporalmente viviendo como pequeño, temporalmente comprimido. En una forma, en un cuerpo, en un idioma, en una historia, en un conjunto de creencias que bloquean tu acceso a esa totalidad. Y el punto es que a medida que vamos quitando esos filtros, lo cual es un proceso sin fin, porque la conciencia es infinita, te vas liberando de ese condicionamiento. Y esa liberación no solo cambia la forma en que percibes la realidad, también cambia lo que creas en ella. Piensa en lo que le pasó a Luis en la película. Los septápodos hacen que ella expanda su conciencia, y con eso termina redefiniendo lo que creía que era posible. Y ese cambio interior tiene un reflejo directo en tu vida material. Y lo sé, es una película, es solo ciencia ficción, pero el principio detrás de eso es muy real. La conciencia es la chispa que crea la realidad. Todo lo que existe en el mundo material hoy, en algún momento fue solo conciencia, una idea sin forma. Y antes de aparecer aquí para todos, ya existía en algún lugar que no podíamos ver ni medir. Y es por eso que lo que llevas dentro, en tus creencias más profundas, en tus sentimientos más verdaderos, en aquello que ni siquiera puedes traducir en palabras, puede que aún no se haya materializado en nuestro mundo lineal, pero existe. Y lo que eso significa en la práctica es que estás creando tu realidad ahora, no con lo que afirmas en voz alta, sino con lo que genuinamente llevas dentro de ti. Porque el universo no responde a tus palabras, responde a lo que eres, a lo que vibras en el nivel más profundo. Entonces, la pregunta que debes hacerte en todo momento en esta vida es si lo que estás cultivando dentro de ti corresponde a lo que quieres crear afuera. Porque créeme, es a partir de ahí que tu realidad está siendo creada.